cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tus pies no trompiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a orar. Padre, rogamos en el precioso nombre de Cristo, que su palabra y su Espíritu Santo obren a nuestras vidas, a nuestros corazones, y así podamos salir, Señor, bendecidos en esta tarde noche, Señor, con un ánimo, con un deseo para seguir adelante. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno, y aún aquellos que oirán este mensaje, que puedan, Señor, salir todos, podamos salir bendecidos y animados para seguir adelante. Te lo rogamos, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, glorificando el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Quiero hablar en esta noche bajo el tema la guianza del Espíritu Santo. Amén. La guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué tan importante es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ningún cristiano, ningún creyente, ¿verdad?, hace las cosas por sí mismo. No las puede hacer. No las puede hacer, no las puede comprender, no las puede examinar, porque el hombre natural no pretende entender las cosas que son de Dios porque le son locura, no las puede entender. La Biblia dice que solamente el hombre espiritual puede entender las cosas de Dios. Y antemano, ¿verdad? Es bien importante que el Espíritu Santo nos guíe a todas las cosas. Muy importante que el Espíritu de Dios nos guíe a todas las cosas. No podemos nosotros, ¿verdad?, pensar, dice la Biblia que el Espíritu Santo guió a Jesús y le llevó al desierto, y ahí en el desierto, a través del Espíritu Santo, pudo vencer al diablo, al tentador. Nosotros también, a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, podemos vencer en este mundo. Ninguna persona, ¿verdad?, ningún creyente, ningún cristiano puede vivir una vida apartada, santa para Dios, en sus mismas fuerzas, con su mismo intelecto, con su misma... necesita el Espíritu Santo de Dios en su vida. Necesita que el Espíritu Santo de Dios esté en su vida, esté en su corazón. De esta manera, ¿verdad?, él mismo no puede. ¿Verdad? ¿Cuánto creyente que quiere servir a Dios? ¿Cuánto creyente que ha oído la palabra de Dios y dice que es cristiano y dice que anda en una vida nueva? Pero si no está el Espíritu Santo de Dios en su vida, no podrá vencer, no podrá lograr, no podrá llegar a tener una vida plena. No podrá llegar a tener una vida plena del Espíritu Santo. No podrá llegar a una vida plena para poder caminar en el camino santo de Dios. Y mire, cuando nosotros no conocemos a Dios, ¿verdad?, nuestra vida está sin rumbo, sin dirección. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de Dios en nuestra vida, que no tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida no sabe dónde ir, no tiene rumbo. No tiene dirección, porque el hombre, como decía, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Son locuras, no las puede entender, no las puede comprender, y cuando él trata de entenderlas y comprenderlas, le es demasiado difícil. Aún, ¿verdad?, en el Viejo Testamento, los hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, todo creyente, todo cristiano, Dios nos dio el Espíritu Santo para ser guiados por el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo tiene el trabajo de redarguir, de enseñar y de corregir. El Espíritu Santo tiene toda la capacidad para llevarnos hacia tener victoria, hermano. Y poder vencer como lo hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que a través del Espíritu Santo le recordó y lo llevó a vencer. Dice, pastor, pero que Cristo no era Dios en la carne. Sí, pero a pesar de eso, nosotros entendemos que en nuestra vida cristiana necesitamos al Espíritu Santo porque Él es el que nos va a guiar. Y yo no sé cómo, pastor, pero bueno, pues para eso estamos aquí en esta tarde noche. Mire, quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 10, versículo 23. Ahí en Jeremías capítulo 23 dice que ¿cómo está el hombre? ¿Cómo el hombre vive desenfrenado? ¿Cómo el hombre no puede marcar su camino? ¿Cómo el hombre no puede dirigir su vida? ¿Sabes por qué? Porque no conoce de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero es que oí, es que he estado, no, puedes oír y puedes estar, pero si tu vida no está entregada, si tu vida no ha creído, y si no has venido a los pies de Cristo, no puedes entender más de lo que debes entender. Dice la palabra de Dios en Jeremías 10, 23, conoce, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Qué es? El hombre no es señor de su camino porque el hombre no tiene la dificultad, el entendimiento para decir yo puedo saber por dónde caminar. No es señor de su camino. No tiene. ¿Cómo vivíamos nosotros cuando no conocíamos al Señor, hermano? Estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, sin el Espíritu Santo. No teníamos. Conoce, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina en el orden de sus pasos, ni siquiera puede ordenar sus pasos. Ni siquiera puede ordenar por dónde va, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque no tiene el conocimiento, porque no sabe a quién clamar, porque no sabe a quién pedir. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, así estábamos, hermano. Estábamos sin Dios y sin esperanza. El domingo pasado el hermano Ricky leyó un salmo, el Salmo 5. Salmo 5 leyó el hermano Ricardo cuando comenzó el servicio del domingo pasado en la mañana. Y el salmista dice esto. Salmo 5, 8. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. ¿Sabes? Ahora que conocemos a Dios, ahora sabemos que necesitamos el Espíritu Santo. ¿Para qué, pastor? Para que nos guíe. Amén. Hermano, ahora que conocemos a Dios, ahora que conocemos que hay un Espíritu Santo que nos debe de guiar, hermano. El salmista dice aquí, guíame. ¿Quién más nos puede guiar, hermano, por el buen camino? ¿Quién es el que puede dirigir nuestros pasos? Jesucristo y el Espíritu Santo, hermano. Es el que nos puede guiar, hermano. Dice la palabra de Dios, dice ahí, guíame, Jehová, y en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tus caminos. Si queremos andar en el camino del Señor, porque nuestros caminos son los caminos de Dios. Ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Porque como están tan altos de la tierra, así son los caminos de Dios, que no son nuestros. Entonces necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Está en cada corazón, está en cada creyente. Amén, hermano. Cuando vinimos a aceptar a Cristo y le pedimos perdón y le pedimos que obrara nuestro corazón, Él vino para guiarnos. Porque nosotros hermano, solos no podemos. Solos fallamos, solos nos caemos y no podemos, hermano.
Dice la palabra de Dios en el versículo 25, el hermano ahora leyó el Salmo 25, ¿se acuerda? Mire, el Salmo 25, yo no sé, hermano Ricardo, estaba dando el mensaje, ¿verdad? ¿Qué está el hermano Ricardo? No sé. Salmo 25, versículo 5 dice, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvación, y en ti he esperado todo el día. Hermano, el Espíritu Santo es el que nos encamina, aún para ser salvos. Aún para ser salvos, hermano, fue el Espíritu Santo que nos encaminó y nos salvó, hermano. Pastores, que yo fui salvo. Fue por el Espíritu Santo. Ningún hombre por sí mismo puede llegar a conocer de Dios. Ningún hombre puede llegar a conocer de Cristo por sí mismo. Es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en este mundo, ¿verdad? Así como los demonios que están en este mundo para llevar a la gente a pecar. El Espíritu Santo está orando para que la gente venga a los pies de Cristo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Por eso que Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo dentro de nosotros? Y mire, versículo que leíamos ahí, decíamos ahí en el versículo 5, ¿verdad? Encamíname en tu verdad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos encamina a la verdad y nos enseña, porque tú eres Dios, mi salvación, y en ti he esperado todo el día, hermano. Yo y usted no podemos hacer nada si no nos enseña el Espíritu, si no nos conduce el Espíritu Santo. Yo quiero hacer eso, sí, pero será la voluntad de Dios. Mientras que sea la voluntad de Dios, mientras el Espíritu Santo nos dé paz, mientras el Espíritu Santo nos guíe, podemos. A ver, hermano. Y mire, había un problema grande, ¿te acuerdas? Cuando David pecó, porque la primera cosa que vamos a afectar cuando pecamos es nuestra comunión con Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida. Esa es la primera cosa que vamos a lastimar. Y usted dice, pastor, no es cierto, no pasa nada. Bueno, si tú pecas y no pasa nada, es que porque Dios no está en tu vida. El Espíritu Santo no está en tu vida. ¿Por qué? Porque como creyentes, como cristianos, hay alguien que está dentro de nosotros diciendo, tú debes hacer esto, tú debes ir para allá, tú debes hacer lo otro, tú debes hacer esto, tú debes estar en la casa de Dios, tú debes de hablarle a la gente de Cristo, tú debes de vivir una vida santa, tú debes de vivir una vida transformada. Es el Espíritu Santo de Dios. No es el pastor que anda ahí con un palo ahí pegándose en la cabeza. A mí nunca anduvo nadie pegándome un palo en la cabeza, hermano. Pero el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y mire, en Salmo 51, cuando David peca, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lava además de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque el Espíritu Santo le decía, has pecado, has pecado, has pecado, has pecado. Y eso es lo que debe de ser el Espíritu Santo. Debe de decirnos dónde estamos mal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y luego también nos debe decir, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y sea tenido puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y en lo último me has hecho, en secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, límpiame y seré más blanco que la nieve.
hazme oír gozo y alegría y recrea los huesos que tú has abatido. Porque Dios abate nuestros huesos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y David andaba bien conforme, ¿te acuerdas? Hasta que vino el profeta y le dijo, ven para acá, David. A ver, ven para acá, mira, quiero contarte algo. Dime, ¿qué está pasando? Mira que había un hombre que tenía una vaquita y un borreguito ahí con un poquito y aquel vino uno que quería que comer y fue y le quitó aquel que nomás tenía una sola vaquita, un solo borreguito lo quitó y lo mató y se lo vendió y aquel tenía mucho, pero vino y le quitó al que tenía nomás una cosa. Dime qué piensas de esto. Si este es un hombre perverso y malo y debía de pagar por su pecado. Dijo, ese hombre eres tú. Wow, qué tremendo. Porque a veces endurecemos el corazón para no oír al Espíritu Santo de Dios. Endurecemos el corazón para no oír el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el rey David decía ahí, estaba afligido. Y dice la palabra, dice ahí que escóndeme tu rostro de mi pecado y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya cuando el Espíritu está dentro de nosotros, todos estamos en paz. Pero cuando el Espíritu no está recto dentro de nosotros, porque hemos hecho lo malo, porque hemos obedecido, porque no hemos hecho lo bueno, entonces, pero cuando hay un espíritu recto, hay gozo y alegría, amén, hay gozo y alegría. Entonces, ¿verdad? Y ahí estamos, hermano, y ahí estamos por la gracia de Dios. Y mire, el Espíritu Santo obra para examinarnos cómo estamos. Salmos 129, ahorita voy a ir a muchos textos del Nuevo Testamento, pero ahorita estamos nomás comenzando aquí. Salmos 139, versículo 23 y versículo 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sabe que el Espíritu Santo es el que examina y conoce nuestro corazón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que examina nuestros corazones. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conocerás mis pensamientos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Está conociendo nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, si hay en mi camino de perversidad, guíame en caminos ¿qué? Eternos. ¿Cómo necesitamos, hermano, que nosotros, verdad, pudiéramos decirle a Dios, pudiéramos, Señor, guíame por caminos eternos, por caminos verdaderos? Y el Espíritu Santo, ese es el trabajo de Él, guiarnos, enseñarnos por el camino que debemos de andar, hermano. Y mire, en Romanos, capítulo 8, ningún hombre puede seguir el camino de Dios por su propia manera de vivir. Ningún hombre puede decir, pastor, yo puedo seguir el camino de Dios. No, tú no puedes seguir el camino de Dios por tu propio pensar, por tu propio seguir. Podrás tener las ganas, el deseo, pero no se puede.
Nadie puede seguir el camino de Dios por sí mismo. Pero no le hace que, no puedes leer la Biblia si no has abierto tu corazón y no has pedido a Dios perdón y no has venido a los pies de Cristo para recibir, nada puede pasar. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:14, lo tenemos ahí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu, amén, de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo puedes ser tú guiado por el Espíritu si todavía no has recibido a Dios como tu Salvador? No se puede. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu que está dentro de cada uno de nosotros es el que da testimonio. Mire lo que sigue diciendo. Pues no sabéis, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez esté en el temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu ahora que nos hace ser hijos de Dios, por el cual clama. ¿Qué dice? Abba, Padre. El mismo espíritu te hace decir, papá, papi, hermano, qué bendición cuando aquellos tienen a sus papás todavía. Y cuando tú lo tenías, tú podías ir confiadamente a tu papá y lo podías decir, papá, ahora puede llegar otro, pero no es tu papá. No es tu papá, no puedes decirle papá porque no es tu papá, pero cuando aquel es tu papá, tú puedes decirle papá, papito. Y nada más tenemos un padre, ¿no? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que decía ahí, ¿verdad? Que dice ahí la palabra de Dios que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De que qué? ¿Qué dice ahí, hermano? De que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿verdad? Somos guiados por el Espíritu. Y el mismo Espíritu que ha obrado en nosotros nos guía para servir al Señor, para obedecer al Señor, para hacer las cosas del Señor. Y mire, la Biblia nos habla ya en Gálatas. Bueno, mire, la Biblia, hay un versículo que Jesús dijo en Lucas 6:39. Dice que pues un ciego no puede guiar a otro ciego. Alguien que no conoce de Dios no puede guiar a alguien más, hermano. No puede. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en un mismo hoyo. Solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, solamente aquellos que le han recibido, solamente aquellos que han conocido, son los que pueden dirigir por el camino correcto, hermano. Y por eso que dice ahí la palabra de Dios en Proverbios 3:5, fíjate de Jehová en tu corazón, no te fíes en tu propia prudencia. Porque el hombre se fía en su propia prudencia por lo que él cree, por lo que él piensa, por lo que él ha pensado. Pero si no nos guía el Espíritu Santo, iremos a un pozo de la perdición, hermano. A un pozo de la perdición. Y mire, en Gálatas 5:8. Me vaya conmigo por favor allá. Dice la palabra de Dios, pero los que son guiados del Espíritu no están bajo ¿qué? Bajo la ley. Sé que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo siempre nos está guiando. No contradecir, no a pelear, no a hacer gritaría, no a hacer
maldades, no hacer engaños, porque dice que el Espíritu Santo nos guía, ¿qué? Si, pues, dice, digo pues, si andar en el Espíritu, no satisfacéis los deseos de la carne, pero los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieres. Pero si soy guiado del Espíritu, no estás bajo la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disoluciones, herejías, dice, y envidias, homicidas, borracheras, organizaciones y cosas que semejantes a estas, que los que hacen todas las cosas, dice que no heredarán el reino de Dios. Wow. Amén. Entonces, qué importante que sea el Espíritu Santo que nos guíe, hermano. Hermano, el Espíritu Santo vino para guiarnos. Mire, allá la Biblia, Jesús dijo que tenía que irse Él para que así pudiera venir el Espíritu Santo. Dijo, tengo que irme yo para que el Espíritu Santo pueda venir. Y mire, allá en San Juan, capítulo 16, ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios, versículo 16, 7. Pero si yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a nosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Isaías versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? A convencer. Pero no somos nosotros los que obramos. Tú te puedes morir golpeando algo y no va a hacer nada. El que va a hacer algo va a ser el Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra. Es el que transforma, es el que trae a Cristo. Amén. Es el que trae a Cristo, es el que transforma las vidas, hermano. Nosotros no hacemos nada. Nosotros no tenemos ni un poder, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Cuando vimos, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Yo? No, el Espíritu Santo. Tú nomás predicas la palabra. Deja el resultado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y que convenció al mundo de pecado. Ah, es que no me convenció a mí. Bueno, pues a lo mejor te vas a hablar más adelante. Pero el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado. Pero también el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Dice la palabra de Dios, iba a convencer de pecado. Y luego, ¿qué dice? Y de justicia. Y de juicio. ¿Por qué? ¿Por qué de justicia? Porque si haces todo lo que la palabra de Dios dice, vas a estar en justicia. A ver. Y vas a estar en justicia y vas a ser, ¿qué? Justo delante de Dios. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios, de pecado por cuanto no creíste a mí. Cuando alguien no cree la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a condenar de pecado. ¿Por qué? Porque no creíste. Amén. Porque no creíste. Más dice la Biblia, de pecado por cuanto no creíste, y de justicia por cuanto voy al Padre. Por eso fue Cristo al Padre. Y todo obró para la gloria de Dios. Para que todo esto ahora nosotros podamos estar, ¿qué? Contentos y felices. Y dice la palabra de Dios, y no me verás más. Amén. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En la cruz, el diablo fue juzgado, derrotado. Cristo sabía lo que había pasado en la cruz. Cristo sabía lo que había pasado en la cruz. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y mire, hermanos, dice la palabra de Dios ahí. Mire, ahí en Efesios capítulo 1, es un versículo conocido, ¿verdad? Que se usa mucho
Cuando la gente se casa, ¿cuántos se han casado y les han dicho ese versículo, verdad? Dice pastor, no me recuerdo. Bueno, pues un día se van a recordar. Mire, dice la palabra de Dios, Efesios 1:13, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. Amén. Cuando creímos, fuimos sellados, fuimos señalados como que ahora le pertenecemos a Dios. Y eso es lo que ha detenido que el diablo obre con todo su poder, porque todavía está la iglesia, todavía está el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se ha quitado, entonces ya no habrá el Espíritu Santo aquí, ya no habrá la iglesia aquí. Entonces el diablo se levantará y tratará de ir con más destrucción, ¿verdad? Este mundo caído. Pero leíamos, ¿verdad? Que dice ahí la palabra de Dios, el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención y de la posición adquirida. Un día usted va a llegar, ¿verdad?, al paso donde va a llegar al cielo, y ahí en el cielo, ¿cómo es que sé que es salvo? Por el Espíritu Santo, por las arras del Espíritu Santo, a llegar a la herencia adquirida de la promesa de Dios. Usted ya tiene el boleto, ya tiene el boleto para ir al cielo, por el Espíritu Santo de Dios que está en usted. Entonces el Espíritu Santo nos marca, lo identifica y no se puede borrar porque es en sello de Dios y dice, va al cielo. Pastor, podemos, la Biblia dice que no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día. Lo podemos contristar, como lo contristó David, que se lanzó a pecar, que se comenzó a vivir de una manera incorrecta y se sintió que se moría espiritualmente. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios, versículo 14, que son las arras de nuestra herencia, de la redención, de la posición adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Y eso es, hermano. Y mire, en Efesios capítulo 4, vaya conmigo por favor, Efesios 4, en el versículo 30 dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de, ¿qué, hermanos? De la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de, ¿qué? De la redención. Entonces el día que tú vayas al cielo, si no tienes el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, no podrás entrar. Pero si ya recibiste a Cristo, y si el Espíritu Santo obra en ti, Él es el que te guía, Él es el que te enseña, Él es el que te dirige, Él es el que dirige tu vida. Dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y luego dice ahí, quitando de vosotros toda, ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritaría, maldicencias y toda, ¿qué? Malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque nuestro pecado no era con Cristo, nuestro pecado era con Dios. Cristo vino a ser el puente. Dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y Él nos llevó al Padre, pagó el precio. Amén. Para que nosotros pudiéramos ahora tener esa salvación gloriosa que nosotros tenemos. Amén, hermano. Y mire, en Romanos capítulo 12,
Romanos capítulo 2, hay 2 versículos que quiero compartir ahí, hermanos, el 1 y el 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, este cuerpo que tenemos. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que sea lo bueno, la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Y perfecta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por el Espíritu Santo. ¿Eh? Es el que nos va a reducir, es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que debe de cada uno de nosotros tiene que tener ese Espíritu Santo que redarguye, que obra ahí en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros obra. Hay una escritura ahí en Filipenses. Y mire lo que dice la escritura en Filipenses, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, mire lo que dice ahí, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es ese, hermano? Es Dios a través de su Espíritu Santo. Él es el que produce, Él es el que hace por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo de Dios que obra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caer a sus pies y servirle, y venir a los pies y ser salvos. Vamos a orar, hermanos, que sea Dios guiándonos, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a nuestras vidas, a nuestros corazones, a los pies de Cristo, para que podamos ser salvos. Y si alguien todavía no lo conoce, hoy es el día de salvación, hermano. Hoy es el día que Dios quiere salvarte. Hoy es el día, ¿verdad?, que Dios quiere hacer algo en la vida de cada uno de aquellos que están sin Cristo, sin esperanza, sin salvación. Mientras oramos, cerremos nuestros ojos, música un poquito más alto ahí.